Andando fielmente con Dios es lo que hemos titulado el mensaje y estamos en Génesis 5, así que puede ubicar su lugar ahí, Génesis capítulo 5, andando fielmente con Dios. Quiero agarrar la oportunidad para recordar a todos la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí para recordar, para conmemorar el evento más grande en la historia. Es la razón por la cual nos reunimos en domingo, right? Si fuéramos judíos, seguidores de la ley, nos juntaríamos los sábados, pero porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es por eso que nos juntamos en domingo y celebramos el evento más grande de la historia, por el personaje más significativo de la historia, aquel quien con su grandeza y majestad, aquel quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte en la cruz. La muerte más horrible posible es la que decidió agarrar para sí mismo, es la que decidió obtener para pagar por nuestro pecado. Pero, como recordamos hace 2 domingos atrás, pero al tercer día, Él resucitó, demostrando su poder, su majestad, venciendo la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Les acabo de leer Filipenses capítulo 2, y si abre su Biblia, en su propia Biblia, espero que esté bien subrayado y resaltado, right? Y como saben, toda escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo en sus cartas nos habla de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios. Dones son regalos, right? Y uno puede pedir regalos, como en Navidad tiene una lista, right? Y podemos pedirle a Dios ciertos regalos que deseamos, pero al final de cuentas, Él es el que da el regalo, right? Y si te da un regalo, pues quieres aceptarlo. Queremos lo que Él nos da. Así que esos son los dones, son cosas que Dios nos regala. Y también el apóstol luego en Gálatas, él habla de los frutos del Espíritu. Ahora, frutos son cosas que se producen cuando estamos agarrados a la vid, que es Jesucristo. Así que los frutos del Espíritu, queremos todos los frutos que se puedan producir a través del Espíritu. Pero es Jesucristo quien Pablo es quien describe estas cosas. Es Jesucristo que nos recuerda la razón y el propósito por la cual el Espíritu Santo obra en nosotros. En Juan 15:26 nos dice Jesucristo, son palabras en rojo, dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. O sea, el propósito del Espíritu, una de las principales obras del Espíritu, es de testificar de Jesucristo, de darle honra y gloria a Jesucristo, aquel quien dio su vida por usted y por mí. Y luego en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará cosas por venir. Juan 16:14 dice:
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que vemos que viene a testificar y viene a glorificar a Jesucristo. Y eso es una de las principales funciones del Espíritu Santo, es de exaltar, de glorificar y de testificar de la grandeza de Jesucristo. Y cuando hacemos eso, cuando el nombre de Jesucristo está siendo exaltado, es el Espíritu que está inspirando esas cosas. Aquí en la iglesia, en nuestra congregación, Jesucristo es quien brilla y nadie más. Y cuando exaltamos el nombre de Jesucristo, cuando exaltamos a nuestro Rey, a nuestro Señor, es el Espíritu Santo que está obrando a través de la alabanza, la hermosa alabanza que tuvimos esta mañana, a través de la palabra. Acabo de leer a Filipenses que exalta a Jesucristo a lo máximo. Así que el Espíritu Santo está moviendo cuando nos juntamos y exaltamos a Jesucristo. Continuamos. El verano, y esto es más enfocado en lo que vamos a ver hoy. El verano del 2023 fuimos a Colorado, mi familia y yo, íbamos a celebrar a mi hijo mayor, Tiger, que iba a celebrar su boda. Y como estábamos quedándonos en un pueblo a los pies de la montaña, que es la montaña más alta en la cordillera de los Rockies, decidimos, mi hijo y mi hija menor, que íbamos a escalar la montaña. Después de 7 horas de caminar hacia arriba, llegamos a la cima donde disfrutamos una vista hermosa. Una que solo se puede gozar desde la cumbre de la montaña. Y menciono esto porque a través de nuestro trayecto, mis hijos y yo desarrollamos una linda comunión que solo se puede lograr a través de un tiempo andando y caminando juntos, animándonos los unos a los otros. En varias etapas del camino, a mi hijo le dio un calambre, así que mi hija estaba ahí ayudándole. En otros lugares mi hija estaba cansada, así que estábamos animándola a ella. O sea, en cada diferente etapa del trayecto andábamos animándonos los unos a los otros. Y cuando queríamos rendirnos y regresar antes de lograr nuestro objetivo. Hoy en nuestro pasaje vemos a alguien que en la palabra de Dios nos dice, anduvo fielmente con Dios. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver a Enoc, quien anduvo fielmente con Dios. Y tomamos una pausa para recordar y celebrar los eventos del día de resurrección. Y se me hizo apropiado hacer un corte repaso de dónde estábamos antes de esa pausa. Si se acuerdan, empezamos Génesis al comienzo del año y ya estamos en el capítulo 5 hoy, pero agarramos una pausa porque el día de resurrección es un evento que debemos de celebrar. Así que hoy regresamos a Génesis 5. Y un buen lugar para repasar un poco dónde estuvimos la última vez es Génesis 4, 25 al 26. Dice, así que si ya encontró Génesis 5, ahí antes del capítulo 5, el verso 25 del 4 dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella tuvo un hijo que se llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo, y a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Así que ahí ese pasaje nos recuerda lo que vimos en el capítulo 4, que empezó con
con Caín y Abel ahí presentando sus ofrendas delante de Dios, y vemos la historia en la cual Caín mata a Abel porque no le gustó cómo Dios reaccionó a su ofrenda. Y no sabemos cuál era la reacción, cómo demostró que Dios estaba complacido con la ofrenda de Abel y no de Caín. No sabemos los detalles en cuanto a eso, pero sabemos que Caín mató a su hermano. Y si seguimos el capítulo 4, vemos los descendientes de Caín. Y acaba con ese pasaje que acabamos de leer. Así que vemos al final del capítulo 4 que dice: desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y es posible que cuando las personas empezaron a juntarse, a alabar, cantar cantos, compartir palabras inspiradoras, animando y hablando de Dios. No sabemos exactamente qué quiere decir eso, pero empezaron a buscar más de la presencia de Dios. Y vemos, ahora que entramos a Génesis 5, y como es nuestra costumbre, voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer parte del capítulo 5. Lo vamos a repasar todo, pero no lo vamos a leer todo ahorita, nomás los primeros 5 versos. Así que si tiene ahí el pasaje, puede leerlo conmigo. Génesis capítulo... estoy en el... Disculpen, tengo que encontrar mi lugar aquí. Génesis capítulo 5, empezando con el verso 1. La palabra de Dios dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán vivió 930 años y murió. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Amén. Gracias. Me gusta hacerles parar y estirarse un poco para que no se me duerman ahí. Right? y no sé por qué se dormirían, porque la palabra de Dios es muy, muy linda y muy hermosa y muy inspiradora. Pero el capítulo entero vamos a agarrar tres cosas que queremos destacar. Primero, la consecuencia del pecado. Aquí vemos la clara consecuencia del pecado, especialmente cuando recordamos que Dios creó todas las cosas muy buenas, right? Él las creó y no había muerte cuando Él lo había creado. Pero una vez que entró el pecado, entró la muerte. Segundo punto va a ser la comunión con Dios. Y tercera, la consolación en la promesa. En medio de un mundo marcado por maldad y muerte, y parece describir nuestro mundo actual, right? En medio de un mundo marcado de maldad y la muerte, Dios en su grandeza y majestad desea una intimidad con nosotros que solo podemos desarrollar pasando tiempo con Él, en comunión con Él, caminando con Él. Así que voy a leer los versos 1 y 2 y vamos a ver la consecuencia del pecado. Empieza así el capítulo 5, lo voy a leer otra vez, el verso 1. Dice: esta es la lista de los descendientes de Adán.
Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Así que en nuestra Biblia, en esta nueva versión internacional, dice seres humanos. La palabra literal en el hebreo es Adán, que sería hombre, right? Pero es un término general que incluye el género humano. Así que es muy buena traducción cuando dice seres humanos. Es cuando creó la humanidad. Les recordamos que nuestro Señor Jesucristo amaba las Escrituras y vemos a nuestro Señor citando las Escrituras. Y para nosotros es esta práctica de nuestro Señor que afirma las Escrituras. O sea, cuando Dios encarnado cita la palabra de Dios, Él da su sello de autenticidad, right? Génesis, válido, Escritura auténtica. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice, right? Y vemos algo así en Mateo 19, 4 al 6, cuando Él está hablando del matrimonio. Le están preguntando los líderes religiosos, ¿cuándo es posible dar una carta de divorcio? Y Jesucristo les responde así, dice en Mateo 19, 4, dice, ¿no han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Él está refiriéndose al capítulo 2 y 3, no necesariamente al capítulo 5, aunque habla de que, aunque el 5 nos dice que Dios los creó a su imagen. El 5 nos dice, los creó hombre y mujer y los bendijo, right? Así que Jesucristo es quien da autenticidad a la palabra de Dios al Antiguo Testamento. Y nos deja saber, esto es verdaderamente mi palabra, es la palabra inspirada de Dios. Continuamos, verso 3. Ya hay bastante pasaje aquí, así que voy a leer el pasaje del 3 al 20 y quiero que noten que hay un patrón que sigue ocurriendo una tras otra generación. Verso 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán vivió 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando tuvo a su hijo Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Set vivió 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando tuvo a su hijo Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos vivió 905 años y murió. Cainán tenía 70 años y cuando tuvo a su hijo Malaleel, después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán vivió 910 años y murió. Malaleel tenía 65 años cuando, 65 años cuando tuvo a su hijo Jared.
Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Mahalaleel vivió 895 años y murió. Jared tenía 162 años cuando tuvo a su hijo Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Jared vivió 972 años y murió. Así que vemos, algo que podemos decir es de que han intentado figurar, ¿qué tanto tiempo tomaría todas estas generaciones para pasar? Y han figurado más o menos unos 5,000 años, algo así. Así que, pero no sabemos exactamente qué tanto tiempo ocurrió. Pero vemos algo constante en cada generación. Cosas repetidas en cada vida a través de esta sección. Vemos un patrón en la manera que suceden las cosas. Dice, tuvo otros hijos y otras hijas. Y murió. Cada uno de ellos, al final de cuentas, murió, right? Y ellos obedecieron el mandamiento, sean fructíferos y multiplíquense. Así que imagínense cuántos niños habrá tenido, Seth, que vivió ese número de años, right? Teniendo hijo tras hijo, hija tras hija, y así llenaron el mundo de personas. Pero también cayeron víctimas a la maldición que fue introducida por la desobediencia de Adán y Eva. Right? Desde la desobediencia se introdució la muerte. Dios les dio la advertencia, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando lo hagan van a morir. Y es cuando se introdució la muerte al mundo. Y Pablo nos recuerda, porque la paga del pecado es la muerte. Y si seguimos leyendo ahí, no quiero dejar las buenas nuevas fuera, right? Pablo también nos dice, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que en Jesucristo tenemos un alivio a la muerte, pero cada una de estas personas tuvo que pagar el precio del pecado de Adán y Eva. Y vemos en Salmos 19, el salmista dice, Salmos 19, verso 10 dice, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Y estaba pensando en mi papá, él es 92, right? Y no lo hemos estado trayendo porque realmente ya le está afectando más y más la edad. Ya no disfruta como antes. El estar aquí, pasa más tiempo dormido que interactuando comunicándose con los demás, que era su deleite, antes, pero ya no está así. Así que algunos 70, 80, mi papá 92, right? Continúa y dice, tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Verso 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En otras palabras, tenemos que reconocer que no tenemos tiempo ilimitado, right? No somos inmortales,
somos mortales y nos va a llegar el día en que vamos a tener que dar cuentas a Dios en su presencia. Y ese conocimiento, ese entendimiento nos da sabiduría para vivir este momento a lo pleno, agarrar este momento y vivirlo en plenitud, considerando a Jesucristo. Así que eso es lo que nos recuerda cada una de estas generaciones, cada uno de estos personajes, aunque vivieron una larga vida, ellos, cada uno murió. Y continuamos, verso 21, la comunión con Dios. Enoc tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Metusalén. Después del nacimiento de Metusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Parece, ahí empieza con el nacimiento de Metusalén. Parece que Enoc comenzó a caminar con Dios de una manera especial después del nacimiento de Metusalén. El nombre de Metusalén significa cuando él muera, el juicio vendrá. O sea, Enoc está viendo al futuro y para que sepan, no llegamos ahí todavía, pero el hijo de Metusalén es Noé, quien, durante el cual viene el diluvio. Así que el nombre de Metusalén significa cuando él muera, el juicio vendrá. Se me hizo muy interesante eso, de que, y si uno estudia esto, se cree que cuando Metusalén murió es cuando vino el diluvio. Así que Enoc, de alguna manera, Dios le había revelado que este niño que tenía cuando él muera, iba a venir el juicio. Enoc tuvo un conocimiento especial de Dios, del juicio que iba a venir, y esta fue una de las cosas que hicieron que su caminar fuera cercano. Y me imagino que eran las dos cosas, right? Él tenía esta fe que lo acercaba a Dios y lo hacía caminar, y Dios en su grandeza, en su majestad, en su bondad, le revelaba, le abría los ojos a las cosas por venir. Judas nos dice que Enoc y Judas, el autor en el Nuevo Testamento, reitera esto, que Enoc era un profeta. Judas, verso 14, si necesita el capítulo, solo hay un capítulo en Judas. Así que verso 14 y 15 dice, también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos, para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Así que como que Enoc tuvo una visión futura aún de nosotros, right? De que en su segundo regreso iban a venir los ángeles, usted y yo, a regresar con nuestro Señor. Miren, al Señor viene con millares y millares de sus santos. Así que él era un profeta que vio algo del futuro en Noé, en Metusalén, y la segunda venida de Jesucristo. El autor de Hebreos nos da el fundamento
del caminar con Dios. En este caso, del fundamento del caminar con Dios de Enoc. Hebreos 11:5 nos dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que vemos ahí el fundamento de ese caminar, de ese andar, de esa comunión con Dios que tenía Enoc, es la fe. Por fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Y se cree que él es el único ser humano. En la palabra de Dios vemos a dos personas que fueron levantadas así, right? A Enoc y a Elías. Pero Elías se cree que él va a ser uno de los profetas que va a volver en los tiempos futuros, en los tiempos del anticristo, y va a ser uno de los profetas ahí en Jerusalén proclamando la palabra de Dios. Y se dice que esos dos profetas van a morir. Así que Enoc sería el único que nunca experimenta la muerte de los seres humanos. Porque hasta Jesucristo, Él vino al mundo, pero dio su vida en sacrificio por nosotros. Es nomás nota interesante. Espero que les haga de interés. Así que vemos que la fe es lo que nos ayuda a tener ese camino, esa intimidad con Dios. Estoy pensando en mi caminar con mis hijos en la montaña, right? Son mis hijos, tenemos una intimidad y caminamos juntos, nos animamos juntos. ¿Y cómo se desarrolla esa intimidad? Pasando tiempo juntos, teniendo una relación íntima y común. Miqueas 6:8 nos da otro pasaje de ánimo ahí. Dice, que Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Así que ahí nos habla de cómo debemos caminar. Caminamos humildemente con Dios, ante nuestro Dios, porque reconocemos su grandeza, reconocemos quién es y lo que ha logrado y lo que ha hecho. Así que no hay más que ser humilde cuando reconocemos la actualidad de su grandeza. Así que vemos ahí que para el caminar necesitamos la fe, la humildad. Continuamos. La consolación en la promesa. Verso 25. Dice, Metusalén tenía 187 años cuando tuvo a su hijo Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Metusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Metusalén vivió 969 años y murió. Así que parece que volvemos al patrón que empezó el libro, right? Tuvo otros hijos y murió. Right? Y cuando menciona que un personaje es padre de alguien, no quiere decir que fue el primer hijo que tuvo, right?
nomás es uno de los que tuvo y se destacó porque es parte de este linaje que llega a Noé, que es el que sobrevive el diluvio. Y otra cosa que notar aquí con Metusalén es que vivió 969 años y murió. Es el personaje que vivió lo más largo en la Biblia. Dándonos a entender de que Dios agarró su juicio o no soltó su juicio hasta lo más posible. O sea, le dio la más larga vida para que las personas se arrepienten. Y si se acuerdan en nuestro trayecto a través de Apocalipsis, Dios en su grandeza, aunque el mundo merece juicio, aunque el mundo merece que Dios lo juzgue, Dios en su bondad, en su grandeza, en su amor, Él sigue dando misericordia. En este caso, dándole más y más años a este Metusalén hasta que por fin murió después de 969 años. Continuamos. Verso 28. Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Así que él reconoció, quizás era profeta como su padre, right? Él reconoció que Noé tenía un papel especial que jugar. Verso 30. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Lamec murió a los 777 años. Así que ahí el verso 32. Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Así que ahí llegamos al fin del pasaje y se nos introduce a este Noé, right? Y vamos a ver más acerca de él y acerca del diluvio y sus preparativos, todo eso la próxima vez en el capítulo 6, pero Hebreos 11, que vimos hablar de Enoc, también nos dice acerca de Noé. Y dice esto en Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que vemos, la fe es lo que nos acerca a Dios y nos motiva a hacer lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Y Dios logra sus planes cuando nosotros somos obedientes a través de esa fe. Y vemos que el nombre que le dio a Noé tiene este significado. Verso 29 dice, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos, en esta tierra que maldijo el Señor. Tenemos que recordar que a través de Noé viene el linaje de nuestro Señor también, quien es el que al final de cuentas nos da descanso verdadero, que vemos en Mateo 11:28. Nuestro Señor Jesucristo hablando, son palabras en rojos, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Alguien anda cansado? Amén. ¿Agobiado? Well, all right. Veo varias manos, pero, ok, unas cuantas más. All right. En Jesucristo encontramos el alivio. Él, cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? Este problema de trabajo, o mi hijo, la manera que es, mi hija o mi vecino, ese perro que tiene, o lo que sea, right? Señor, te lo voy a dar a ti. Y al final de cuentas, quizás no sea tanto que Él cambie la situación, quizás Él quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere que nos aferremos a Él y nos agarremos de Él y tengamos la fe en Él, sabiendo con certeza de que Él va a lograr su propósito. De alguna manera u otra, quizás ni podemos imaginar el propósito por el cual eso está pasando, pero Dios tiene un plan y lo quiere lograr en usted. Pero tenemos que darle a Él, tenemos que venir a Él y darle nuestra carga. Así que, hermanos, en Génesis 5 nos ha mostrado tres realidades. La consecuencia del pecado que nos persigue, dice el pasaje, y murió. Y le puedo decir a usted, voy a ver a cada uno de ustedes, a no ser que Jesucristo venga esta tarde, usted va a morir. ¿Está listo para eso? Y quizás sea, un camión, un tren, un avión. Quizás sea la vejez, Dios, no sabemos, pero ese es algo que nos persigue. Y vemos cada personaje que leímos al final de su vida murió. Y continúa la comunión que Dios nos ofrece a través de la fe. Enoc caminó con Dios. Y eso es lo que Dios quiere con usted. Cuando pensamos, y mencioné esto más temprano, right? Wow, Dios, el autor de vida, el creador de todo, el que dijo que se haga la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo. Nomás lo dijo y así fue. Él quiere tener una comunión con usted. Él quiere que usted camine con Él. Y vemos la consolación de su promesa. Él nos va a dar alivio de nuestra carga. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio? Cuando mis hijos y yo escalamos la montaña más alta, siempre tengo que resaltar eso, es la más alta de los Rockies. Pero lo logramos. Hubo momentos en ese camino que cada uno de nosotros quiso rendirse. Queríamos cada uno en diferentes momentos, queríamos regresar, pero seguimos caminando juntos, animándonos unos a otros, paso a paso, momento a momento. Y al llegar a la cima, disfrutamos de una vista que solo se puede gozar desde arriba. Y realmente, muchos desean, primero podríamos físicamente llegar a la cima. No pueden o tienen las ganas y pierden el anhelo, pierden las ganas. Ya, o sea, hay diferentes cosas que suceden, pero cuando nos aferramos a Jesucristo, y hablando espiritualmente ahora, Él nos ayuda a llegar a esa cima. Él nos ayuda a llegar a ese lugar donde queremos llegar. Todos queremos una familia, donde hay amor, respeto,
compasión, misericordia el uno por el otro, pero todos quizás tienen ese deseo, pero no todos quieren seguir los pasos que se lleva para llegar a ese lugar, right? Y esos pasos toman agarrarse a Jesucristo, aferrarse a Él, obedecer su palabra, tener fe, como vemos a Enoc tener. Y la vida cristiana es ese camino. A nuestro alrededor vemos la maldad, sentimos el peso de la maldición y a veces queremos rendirnos. Pero Enoc nos enseña que el caminar con Dios no es un sprint, no es una carrera rápida. Es un trayecto de, en el caso de él, 300 años. En el caso mío, ya son como 38 años que ando con el Señor, right? Y es algo que continúa, que sigue sucediendo, un paso a la vez, día tras día, momento tras momento, en comunión íntima con nuestro Creador. Y aquí está la mejor parte, la cima que nos espera es infinitamente mayor que cualquier montaña en Colorado. Amén. O sea, no tiene que sudar de esa manera, por lo menos, right? Enoc caminó con Dios y un día simplemente llegó a la cumbre. Desapareció porque Dios lo llevó. No vio la muerte. Llegó a casa. Y quizás me parece más y más que es posible que esta es la última generación. Que este es el tiempo en el cual Jesucristo viene por su iglesia. Y puede ser que somos llevados, tal como era Enoc, y a estar en la presencia de Dios. Hoy Dios te extiende esa misma invitación. En su grandeza y majestad, Él desea caminar contigo. La pregunta no es si Él está dispuesto. La pregunta es, ¿estás tú dispuesta a dar el siguiente paso? Que es caminar fielmente con el Señor. Caminar en fe con Él. Caminar con Dios constantemente, suceda lo que suceda. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Al final de cuentas, cada camino, especialmente cada camino a través de tu palabra, vimos el capítulo 5, cada camino nos lleva a ti, nos lleva al Señor, el Creador de los cielos y la tierra, nos lleva al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que reina por toda la eternidad. Cada camino nos lleva a ti y queremos caminar fielmente contigo, queremos perseverar y reconocemos que en nuestra propia no tenemos la habilidad, no tenemos la fuerza, no tenemos a veces ni las ganas. Pero Señor, si nos aferramos a ti, tú nos das la fuerza, tú nos das el ánimo y tú nos das las ganas para perseverar. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a seguirte en fe hasta el fin y estar en tu presencia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.